Entonces sabemos que el timbre y la envolvente son las dos cosas que nos permiten diferenciar un instrumento de otro, una especie animal de otra, un sonido de un material con sonido de otro material. Simplemente timbre y envolvente. En la mezcla, nosotros podemos modificar la envolvente, pero hay que tener mucho cuidado porque si modificamos mal, de alguna manera, el envolvente, podemos perder referencia del instrumento que es. Por ejemplo, si a un piano le cambio mucho el envolvente, podría parecerse a una guitarra o podría parecer un sonido indefinido. Y eso no es lo que queremos. Problemas con los bajos en las mezclas. A veces dentro de la masa sonora puede pasar que el bajo no se escuche. Si no se escucha, tenemos dos opciones. Bueno, le subo el volumen. Pero subir el volumen a un bajo acarrea problemas. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que el bajo fundamenta en los graves, obviamente, es un bajo. Y si yo subo volumen, empiezo a engordar toda esta zona y empiezo a aumentar armónicos, porque si subo el volumen de la fundamental, subo el volumen de los armónicos, y me queda toda una zona muy cubierta por bajo y me saca espacio de mezcla. Entonces hay una solución distinta, o mejor, que se utiliza, que es al bajo, cuando no se escucha, se le aplica una distorsión armónica. Entonces, no se aumenta la ganancia de los bajos, pero se aumenta la ganancia de los armónicos pares. Entonces lo llevo un poquito más para... Llevo la audición un poquito más tirando para los medios. Y ahí, sin aumentar volumen, porque volumen no aumenté, tengo una claridad mayor en la escucha de los bajos, porque los llevé para la zona media. ¿Qué plugins modifican timbre y envolvente? Bueno, epa. El timbre, un modulador tímbrico. La envolvente, un compresor. De modo tal que tenemos que cuidar mucho el timbre y la envolvente, pero al mismo tiempo tenemos que trabajar sobre el timbre y la envolvente. Con lo cual hay que tener precisión en el trabajo. Y al mismo tiempo, como vimos, cuando cambio timbre, cambio envolvente. Y si cambio envolvente, cambio timbre. Con lo cual, uno afecta a otro. Plugins. Tenemos dos tipos. Tipo digital y tipo analógico. Plugin puede ser ecualizador, compresor, toda cosa que modifique el sonido es un plugin. La ventaja de los digitales es su nivel de precisión. La precisión que tienen los plugins digitales son infinitamente superiores a los analógicos. Porque bueno, los analógicos dependen de perillas. Pueden realizar, digamos, intervenciones muy precisas, que no dejan rastro. Pero la contracara de esto es que no aplican un sonido distintivo. O sea, en definitiva no suenan a nada. Es decir, que son transparentes. O sea, hacen el trabajo que tienen que hacer, pero no afectan nada al sonido global. Son transparentes. Y están diseñados para que sean transparentes, justamente. O sea, son muy precisos los digitales, pero no te agregan nada. O sea, hacen lo que tienen que hacer y no agregan nada. Están diseñados para eso. Y después tenemos los analógicos. Puede ser el analógico emulado. O sea, no necesito el aparato físico. El analógico emulado ya estoy en el otro terreno. Estos analógicos aplican algo. Le aplican una modificación al sonido. eh,
Además de la tarea que hacen. Además de ecualizar, le aplican algo a la timbre y al envolvente que les genera cierta modificación al sonido. Entonces, lo mejor es usar las dos cosas. Un poco digital para determinadas cosas y analógico para otras, para darle un sabor, de alguna manera, al sonido. En definitiva, los analógicos colorean. Siempre que decimos que el parlante colorea, la consola colorea, el plugin colorea, es que aplica distorsión. O sea, le aplica armónicos que antes no tenía. Y eso modifica el timbre y el envolvente al mismo tiempo. Técnicamente distorsión es cuando la salida no es igual a la entrada. No es la distorsión de la guitarra. O sea, yo le entrego una frecuencia y aquello que aplica distorsión me devuelve esa frecuencia más todo un paquete de frecuencias que yo no le había dado inicialmente. Nuevamente, esa distorsión puede ser armónica o inarmónica. Entonces, la inarmónica no tiene relación de multiplicidad entera. O sea, los armónicos que están saliendo de la distorsión inarmónica, de esa frecuencia que yo le di inicialmente, estos armónicos, ese paquete de armónicos que me devuelven, no tiene una relación de multiplicidad entera con el sonido que yo le di, con la frecuencia que yo le di. Por ejemplo, yo le di 1000 Hz y me devuelve 1000 Hz más 3744 más 2581 más 7412. Esa es la distorsión que por lo general a los seres humanos nos resulta poco agradable y genera un sonido más bien, digamos, áspero. Luego tenemos la distorsión armónica. La distorsión armónica, yo entro con una señal, con una frecuencia y obtengo la frecuencia más armónicos de multiplicidad de número entero. Por ejemplo, meto 1000 Hz y saco 2000, 3000, 4000, etc. Es la que nos resulta como especie más, llamémosle agradable, todo en su justa medida, porque mucha distorsión armónica ya empieza a ser molesta en algún punto. Al mismo tiempo, la distorsión armónica puede ser de tipo par o de tipo impar. Si yo le doy 1000 y me devuelve 2000, 4000, 6000, 8000, 10000, etc., eso es par. Y si me devuelve 5000, 7000, 9000, 11000, eso es impar. Algunas distorsiones armónicas son únicamente par, algunas distorsiones armónicas son únicamente impares y la gran mayoría son par e impar. A la par e impar se le dice pares y nones. Y luego está todo el mundillo en el cual yo puedo elegir, pedirle a un plugin que me devuelva solo el segundo y el tercer armónico, que me dé el segundo y el tercer armónico pero potenciando el segundo par, etc. Eso también lo puedo elegir. Y tengamos en cuenta que un sonido es complejo, o sea, viene con sus armónicos. Es decir, que cuando nosotros le aplicamos una distorsión armónica o inarmónica a ese sonido, nosotros lo estamos viendo con una senoidal, pero un sonido son muchas senoidales. Entonces se le aplica la distorsión a la fundamental y a todos sus armónicos que entran a la distorsión. O sea que esto se multiplica por mucho. El tema que, bueno, la fundamental tiene muchísima más amplitud que los armónicos. Entonces, bueno, vamos a escuchar prevalencia de la distorsión aplicada a la fundamental. Pero los armónicos propios de la fundamental también se van a ver afectados por la distorsión armónica.